Buenos días a todos los asistentes el día de hoy a la reunión de nuestro servicio. Vamos a dar inicio a la revisión que tenemos preparada el día de hoy. Somos el grupo de residentes de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia y quisimos dar continuidad a la revisión que se planteó hace 4 semanas con el tema pues, de esclerosis múltiple. Recordamos previamente se había tomado en cuenta toda la parte de generalidades, epidemiología y fisiopatología de la enfermedad. Hoy vamos a dar inicio a la revisión de la parte clínica, los criterios diagnósticos, el papel importante que tienen las pruebas funcionales en estos pacientes y el impacto que tiene en el diagnóstico el uso de las técnicas de electrofisiología. Entonces, damos inicio. Hay que tener en cuenta que con respecto a la parte clínica y a los criterios diagnósticos, desde hace más de 40 años se han venido haciendo algunas modificaciones. Vamos a hablar de los últimos criterios que se están manejando, que son los criterios de McDonald del 2017. Previo a eso quisimos recordarles la sintomatología diversa que puede mostrar un paciente con sospecha de esclerosis múltiple. Con respecto a lo que menciona la literatura, la mayoría de los pacientes con sospecha de esta patología puede empezar a cursar con sintomatología sensitiva, dado por relación hipoestesia o parestesia. Sumado a esto, se ha descrito el compromiso visual que viene dado por déficit o debut dado en el paciente relacionado con neuritis óptica, casi en un porcentaje similar a lo que puede presentarse con las alteraciones dadas por hipoestesias con respecto al compromiso sensitivo, y el paciente también puede empezar a cursar con diplopía. Adicional a esto, también es importante tener en cuenta que el paciente puede manifestar sintomatología motora dada por debilidad de predominio pues, en el esqueleto apendicular y ataxia en un 11% de los pacientes pues, se puede presentar esta alteración. Con respecto a los síntomas que son más comunes, quisimos traer esta gráfica para mostrar cuál es el curso clínico de la patología, pues ya que hay descritas 4 formas o 4 manifestaciones diferentes. La primera que vemos en la parte superior izquierda de la diapositiva nos habla de la forma más frecuente, que es la remitente recurrente o la remitente en brotes, que es la forma clásica. La literatura menciona que constituye más o menos el 85% de los casos donde el paciente tiene el déficit, ya sea pues por cualquiera de los síntomas que mencionamos u otros adicionales. El paciente pues hace el déficit y recupera pues en una escala de tiempo determinada y nuevamente vuelve y hace el déficit y recupera. La segunda forma en frecuencia es la secundariamente progresiva, donde se parece mucho a la remitente recurrente con respecto a la forma como inicia, pero llega un punto en la línea de tiempo donde empieza a incrementar de manera progresiva el déficit y el compromiso neurológico. La siguiente forma en presentación es la forma primariamente progresiva, que se ha reportado en el 10% de los pacientes. En esta, los pacientes inician con un curso progresivo de su enfermedad desde el inicio y pues no presentan los brotes ni las no presenta los brotes ni los cambios con menor intensidad de los síntomas, como si lo hace la forma remitente recurrente o la forma secundariamente progresiva. Y la forma menos frecuente es la forma progresiva recurrente, donde pues nos mencionan que corresponde aproximadamente al 5% de los pacientes, donde hay un deterioro progresivo desde el comienzo, pero el paciente durante ese deterioro progresivo sí hace brotes, a diferencia, o hace unos déficits más graves, a diferencia de la forma primariamente progresiva. Quisimos traer estas imágenes con respecto pues, a lo que podemos encontrar, grosso modo, en la imagenología, particularmente pues, en resonancia magnética cerebral. Los autores mencionan pues, de manera constante que es importante que
que si sospechamos de alguna lesión que posiblemente se correlacione con diagnóstico de esclerosis múltiple, se debe evaluar en todos los cortes, pues para determinar si esa lesión persiste. En la parte superior de la imagen vemos unos cortes axiales y un corte sagital, donde la flecha nos está señalando una lesión hiperintensa en T2 y una lesión hipointensa en T1 que se mantiene en todos los cortes en la misma localización. Lo mismo ocurre en la segunda imagen, donde tenemos una lesión hiperintensa en contraste con gadolinios. Si vemos acá en otras áreas córtico-subcorticales también hay lesiones hiperintensas, pero esas no continúan y no persisten en las siguientes secuencias de resonancia ni en los siguientes cortes. Entonces, pues es a la lesión que persiste a la que pues tenemos que evaluar y seguir como de manera constante y evaluar si esa lesión persiste. Y en la última imagen vemos el realce de una lesión que está en el área frontoparietal derecha y persiste en las secuencias de T1, tanto en los cortes axiales como en los cortes sagitales. De manera complementaria, también quisimos mostrar cómo se pueden observar algunas lesiones en el cordón medular. Vemos acá un paciente con, esto es una secuencia T2, ambas imágenes. La primera imagen tiene pues unas modificaciones, pero sigue siendo T2. Con respecto a la lesión, vemos ahí la señal hiperintensa en el área centromedular que persiste en la zona de la médula cervical y en la médula torácica, lo cual pues en la siguiente secuencia, perdón, en la siguiente imagen de la misma secuencia también persiste y en la misma localización, que pues es lo que insisten los autores. De manera complementaria, pues ya tenemos claro, pues si el paciente nos hizo un episodio de déficit neurológico, los autores mencionan que pues en este caso lo que debemos evaluar si hay uno o más sitios afectados en cuanto a la parte clínica o si es un solo sitio el afectado. Evaluar si ha habido episodios subclínicos que quizá pues el paciente no los ha notado o no han sido tan llamativos para que el paciente nos consulte y de manera adicional tomar las pruebas de imagenología y el estudio de líquido cefalorraquídeo donde pues los autores son muy enfáticos en decir que si hay alteraciones en líquido cefalorraquídeo no hay que ser tan estrictos con los criterios imaginológicos. Y pues sumado a eso, aquí tiene un papel importante los estudios de electrodiagnóstico que pues acá nos traen el estudio de potenciales evocados visuales de patrón reverso, donde hay un compromiso en la amplitud pues, de la onda P100 y de la latencia pues medida con el estudio en patrón reverso. Si el paciente pues solamente ha presentado un episodio, evaluar cuántos sitios tiene comprometidos o qué sintomatología está cursando en ese momento y de la misma manera evaluar en resonancia y en los estudios complementarios si tiene o no algún compromiso que pueda sugerir esclerosis múltiple. Son muy enfáticos en que el resultado del líquido cefalorraquídeo, si están anormales con presencia de las bandas oligoclonales, pues digamos, puede ser uno más laxo con los criterios imagenológicos. Y si el paciente está cursando con una forma de inicio progresiva, eh, podríamos encontrar de manera complementaria que pues, hay obviamente mayor compromiso en los estudios imagenológicos en resonancia cerebral y habría mayor compromiso, depende de la sintomatología, si hay alteración de la parte visual, habría mayor compromiso pues, de los potenciales evocados visuales en patrón reverso que podamos tomar. Quisimos traer de manera adicional con respecto a la clínica y pues al tema de diagnóstico, mostrarles los criterios que se están utilizando, son los criterios de McDonald del 2017. Estos vienen siendo utilizados pues una forma similar desde el 2001. Previamente eran muy estrictos con respecto al número de lesiones que se debían encontrar en resonancia, y pues eso ha ido modificándose a lo largo de los años. En el 2005 una nueva modificación hizo como una transición de esos criterios. En el 2010 nuevamente y la última versión es esta del 2017, donde
consideran que si el paciente está cursando con dos o más episodios y observamos dos o más lesiones en resonancia que compartan pues las condiciones de que persistan en la localización en todos los cortes, no se requiere ninguna otra dato complementario para hacer la sospecha y proceder al diagnóstico. Em, Adicional a eso, mencionan que pues, si el número de lesiones es menor a dos, debemos hacer estudios complementarios con el análisis del líquido cefalorraquídeo y con el análisis pues, complementario en el tiempo para ver si esas lesiones cumplen las características de diseminación en espacio y en tiempo, con un seguimiento que ellos recomiendan de forma trimestral. Es importante recordar que los pacientes con esclerosis múltiple, hacer este diagnóstico, pues genera mucho impacto emocional en los pacientes. Entonces hay que tener en cuenta los distintos diagnósticos diferenciales. En este caso, si un paciente está cursando con neuritis óptica, no es igual a esclerosis múltiple. Hay que pensar también en otras causas, como una causa de origen isquémico, infiltrativo o inflamatorio, sobre todo en mujeres jóvenes, correlacionándolo con enfermedades autoinmunes diferentes a esclerosis. Eh, Evaluar si no hay un compromiso infiltrativo o inflamatorio en el tallo cerebral que pueda explicar el déficit neurológico del paciente. Evaluar sobre todo en pacientes si hay o no presencia de déficit de vitamina B12, aunque la clínica pueda que se parezca en algunos síntomas sensitivos y motores, pues la localización de las lesiones no es cortical, sino pues es más medular, pues recordando que el déficit de vitamina B12 se asocia a degeneración aguda combinada, subaguda combinada. Recordar pues también la importancia de diferenciar si estamos ante una patología compresiva o inflamatoria, no del tallo cerebral, sino ya de la médula espinal, y tener en cuenta si estamos frente a otro tipo de diagnósticos diferenciales como un compromiso neurológico relacionado con infecciones por VIH o una enfermedad que pues uno pensaría que quizá no, pues yo personalmente nunca he visto un paciente con paraparesia espástica tropical, pero teniendo en cuenta la epidemiología de esta enfermedad que es por la infección por el HTLV1 y por la localización donde estamos, que pues da en países de la línea ecuatorial, entonces pues es importante también tenerla en cuenta. Con respecto a las evaluaciones funcionales, quisimos traer un esquema inicial donde pues recordamos que el examen neurológico es muy importante para evaluar el compromiso y el déficit que tiene o con el que está cursando el paciente si ya se realiza un diagnóstico de esclerosis múltiple de acuerdo a los criterios que ya vimos, tanto imagenológicos como de laboratorio con líquido cefalorraquídeo y clínicos. Entonces, lo que nosotros como equipo de rehabilitación debemos apoyar al equipo de neurología es evaluando si hay algún sistema funcional más comprometido. Entonces, evaluamos cómo está la parte visual, cómo está la parte de tronco cerebral, donde pues evaluamos movimientos oculares, sensibilidad, movimientos faciales y deglución. La parte del sistema piramidal, donde evaluamos pues cómo están los movimientos voluntarios, si hay compromiso o no cerebeloso con evaluando coordinación y equilibrio, evaluando también la parte sensitiva, también pues es importante indagar acerca de la parte intestinal y vesical y finalmente pues indagar acerca del el estado de cómo están las funciones cognitivas superiores con respecto a memoria, concentración y pues estado de ánimo. Todo eso nos permite tener herramientas para empezar a evaluar de manera integral el paciente y poder empezar a aplicar las pruebas funcionales de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, de manera inicial, pues tenemos la escala ampliada del estado de discapacidad o la EDSS, que se ha venido implementando desde hace más de 30 años, donde básicamente esta escala lo que nos ayuda a evaluar es pues el estado de discapacidad de manera general, pero pues tiene algunas desventajas que mencionan los autores, pues que solamente evalúa el compromiso motor o el compromiso del movimiento.
Entonces, esta escala se ha utilizado de manera continua para ser útil en cuanto a ensayos clínicos, para definir los cambios objetivos en la función neurológica de los pacientes, definir si el paciente está cursando o apoyar con respecto a si el paciente está cursando con una recaída específica. La escala, grosso modo, es lo que les mostramos aquí, va de 0 a 10, donde 0 pues, es un paciente con un examen neurológico normal y 10 es un paciente que fallece por esclerosis múltiple. En el intermedio pues, de la escala eh, hay una serie de, organizan de manera ordinal si hay un compromiso con respecto a los signos o a los cambios en motores. Lo que vemos básicamente en la escala, como para que no pues, lo tengamos presente, un paciente con un puntaje en esta escala EDSS por debajo de 5 es un paciente que, perdón, por debajo de 6 es un paciente que aún camina o que hace desplazamientos. La diferencia entre la escala, si un paciente la consideramos en el puntaje de 5 o entre el puntaje de 5 y el puntaje de 6,5, que a pesar que acá no está discriminado, está, digamos que se diferencia uno del otro de acuerdo a la distancia en metros recorridos por parte del paciente con pues la ayuda externa para la marcha. Ya un paciente con un puntaje en esta escala por encima de 7, pues ya es un paciente que no, pues que no puede deambular y ya un puntaje de 8, 8,5, 9 o 9,5, pues ya es un paciente que está completamente restringido a cama y pues se le van comprometiendo eh, diversas evaluaciones motoras de manera adicional. Esto con respecto a esta escala. Los autores mencionan que una de las desventajas de esta escala es que, como mencionábamos, pues evalúa la parte motora, pero con respecto a deambulación, y se quedan por fuera muchos otros aspectos importantes para evaluar en nuestros pacientes. Entonces, tenemos a la mano esta herramienta que es el compuesto funcional o el MSFC para pacientes con esclerosis múltiple, donde no solamente evaluamos la parte de ambulación con lo que lo hacemos con la escala EDSS, sino que pues adicional a eso tenemos la opción de evaluar con una otra prueba diferente que está validada para los pacientes con esclerosis múltiple, que es la prueba de caminata en 25 pies. Adicional a eso, pues esta prueba de la que vamos a hablar un poco más adelante, lo que vamos a buscar es evaluar cuánto tiempo el paciente tarda en hacer el recorrido de los 25 pies. Con respecto a la funcionalidad del miembro superior, está validada para los pacientes con esclerosis múltiple, incluida en este compuesto funcional la prueba de los 9 hoyos, que también pues evaluamos 9 hoyos, 9 clavijas, y evaluamos el tiempo en que el paciente se tarda en hacer la prueba. Y con respecto a la parte cognitiva, nos sugieren esta herramienta que es la sigla PASAT, o es una prueba donde utilizan algunos cálculos matemáticos que le permiten al examinador determinar el paciente, pues cómo está la parte cognitiva del paciente en ese momento y hacer pues, un seguimiento en el tiempo con respecto a las intervenciones. Entonces, con respecto al test de marcha, o perdón, el test de caminata en 25 pies, que pues la conversión en metros son 7,62 metros, se le pide al paciente que previo pues a la línea de inicio realice una marcha lo más rápido posible de manera segura durante ese trayecto. Se toman dos mediciones, pues al paciente se le pide que realice el primer trayecto, se toma la medición en tiempo, pero el paciente no se detiene en la línea de meta, sino que sigue caminando y apenas cruza la línea de meta, pues nosotros como examinador detenemos el tiempo. El paciente se regresa y volvemos a hacer una segunda toma de la prueba de caminata en 25 pies y sacamos un promedio de los dos tiempos. Lo que se ha mencionado en la literatura, pues es que un paciente que culmine
o termine ese test entre 6 y 7,9 segundos, es altamente probable que requiera uso de bastón o de algún tipo de ayuda externa para la marcha, pues ya que la deambulación en la comunidad pues va a estar reducida. Se considera, digamos que este tiempo, ya que se ha realizado la correlación de este test con la prueba de marcha en 6 minutos, y ha tenido pues una correlación hasta de 0,8, con una R de 0,8. Y si encontramos que un paciente pues tarda en hacer ese recorrido más de 8 segundos, pues más del 70% de los pacientes que tarden más de 8 segundos pueden tener inclusive mayor compromiso y un grado de severidad mayor con respecto a sus desplazamientos. Esto ha tenido una buena correlación con una R de 0,7 con respecto a los cambios que se ha visto con el puntaje de la primera escala que les mostramos, la EDSS, pues donde pues a mayor deterioro en la deambulación, pues se va a ver obviamente mayor deterioro en la caminata de 25 pies. Este pues también hace parte del compuesto funcional. Ya habíamos hablado en revisiones anteriores acerca del test, de cómo se hace. Lo que quisimos acá traer fue una correlación que realizaron en un estudio publicado en el 2019, donde evaluaron 206 pacientes con esclerosis múltiple. Realizaron la evaluación de la prueba del Nine Hole Test para cada mano y para cada extremidad, y al finalizar con los datos que obtuvieron en la gráfica A, la línea punteada es la media que se obtuvo en estos pacientes, encontrándose aproximadamente entre 28 y 29 segundos en la mano dominante. Y, perdón, en ambas manos, 28 y 29 segundos en ambas manos. Y con respecto a la gráfica B, la línea punteada que es más gris es el percentil 75, que corresponde casi entre 37 y 38 segundos con respecto a la mano dominante, que pues fue el tiempo que tardó en realizar los pacientes pues la prueba. Los investigadores consideraron que estos resultados fueron estadísticamente significativos y se correlacionaron sí, pues con el EDSS del paciente, que a mayor EDSS, mayor compromiso en la funcionalidad de sus miembros superiores. Em, Igualmente hicieron una comparación en este estudio, cómo se modificaba o cómo se veía afectado de acuerdo a la forma clínica que inicialmente les explicamos, de si es remitente recurrente, secundariamente progresiva o primaria progresiva. En ellos encontraron que en la secundaria progresiva había mayor compromiso en ambas manos, y era en la remitente recurrente donde el compromiso se veía un poco más tardío, donde vemos pues es la menos severa, y el compromiso en una sola mano se veía de manera más frecuente en la forma primaria progresiva. Con respecto a algunos puntos de corte que se evalúan para los pacientes con esclerosis múltiple en esta prueba, se considera pues 18 segundos para diferenciar si la funcionalidad pues, con la mano es anormal o anormal. Y ese punto de corte de 18 segundos también lo correlacionan para evaluar y para determinar el riesgo si el paciente va a hacer algún compromiso con respecto a la funcionalidad de su mano. Y encontraron de manera adicional que pues si se llegaba a un tiempo de 33,3 segundos, que sí, es similar a lo que lograron en el estudio previo, marca la diferencia entre decir si el déficit es moderado o severo en la mano. Perdón, leve o severo en la mano. Con respecto a otra prueba funcional que también podemos utilizar en los pacientes con esclerosis múltiple, es la prueba del giro de la moneda, de la rotación de la moneda. Quisimos traer este estudio publicado en el año 2014, donde hacen una correlación de la prueba de rotación de la moneda con la prueba del Nine Hole Test, donde consideraron la curva de la derecha. Está la gráfica de la derecha es la mano dominante
y la gráfica de la izquierda es la mano no dominante. Encontraron que para hacer el tiempo que el paciente tardaba en hacer los 20 giros con la mano dominante era de 18,7 segundos y con la mano no dominante de 19,2 segundos. Al hacer esto, la correlación con la prueba de los 9 hoyos, encontraron que para la mano dominante la correlación era superior a 0,75 y con la mano no dominante era de 0,7. Entonces, coincidieron en que la prueba de rotación de la moneda es válida para la evaluación también de la destreza manual cuando no tenemos pues disponible la prueba de los 9 hoyos. Y de esta manera pues podemos hacer una aproximación temprana de la dificultad o el compromiso de la función manual que va a tener el paciente. Adicional a las pruebas que les hemos mencionado, también pues se ha descrito el test de marcha en 2 metros y su correlación con el test de marcha en 6 minutos. En los pacientes con esclerosis múltiple se ha encontrado una fuerte asociación en los dos resultados con una R de 0,8. Em, También se ha encontrado que los cambios en la velocidad de marcha en la vida, extrapolando esos resultados a la vida real, tiene una correlación fuerte con ambas pruebas. Si el paciente ya está cursando, de acuerdo a la evaluación de fatiga que la vamos a explicar en un momento, está cursando considero de moderada severa, cuando evaluación de fatiga, se prefiere una prueba más prolongada, pues el de marcha a minutos. En cuanto a las variaciones de la velocidad de marcha, se ha considerado pues, que con el test de marcha en 2 metros, los pacientes caminan un 61% más lento como valor de media y con el test de marcha en 6 minutos un 58% más lento y el cambio mínimo detectable para evaluar si ha encontrado algún cambio con las intervenciones o si el paciente ha tenido progreso, progresión pues, de la enfermedad, se considera 19 metros para el test de marcha en 2 metros y de 54 metros para el test de marcha en 2 minutos y en 6 minutos. Con respecto a otra prueba funcional complementaria, quisimos traer el test de Up and Go. En este estudio se evaluó 126 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, donde se catalogó de acuerdo al tiempo que tardaban en hacer la prueba de manera completa, si el déficit era muy leve, leve, moderado, severo, también correlacionando pues este grado de severidad en la escala EDSS. Se encontraron cambios significativos en el tiempo que tardaba en hacer en el tiempo que el paciente tardaba en hacer toda la prueba, si el compromiso en cuanto a discapacidad se consideraba como moderado o severo, y pues en las formas leves esta significancia pues no fue, los resultados no fueron estadísticamente significativos. Y con respecto al riesgo de caídas, se determinó pues que había una correlación, como lo habíamos visto en revisiones previas, entre un test de Up and Go más prolongado y un paciente que presente caídas recurrentes, pues relacionándolo con dos o más caídas en un año. Con respecto a la evaluación de la fatiga, hay dos maneras o dos evaluaciones importantes para determinar, pues para evaluar la fatiga en estos pacientes. Evaluar la parte cognitiva y la parte motora con diversos líneas y diversas evaluaciones como están descritas acá. Con respecto a la parte cognitiva, evaluar cómo está la presentación, el aprendizaje, cómo está con respecto a la parte motivacional, a la fluencia verbal y con respecto a la parte motora. También pues tenemos otros aspectos importantes para evaluar este dominio y con respecto a esta escala de fatiga, que era lo que les mencionaba relacionada con el test de marcha en 6 minutos, si un paciente está cursando con fatiga o encontramos un puntaje relacionado con fatiga moderada o severa, es candidato para realizarle un test de marcha o es una de las indicaciones para realizar un test de marcha en 6 minutos. Quisimos traer dentro de las evaluaciones funcionales el papel que han tenido pues la medición de resultados informados por el
paciente, que es dentro de los cuales pues es un informe que hace el paciente sobre el estado de salud en ese momento. Y pues esto ha sido bastante en los últimos pacientes, que pues esto no influye, o sea, no influye directamente ninguna prueba específica, sino solamente se le pregunta al paciente sobre diversos aspectos, cómo se ha sentido, es como una revisión por sistemas de manera gruesa. Entonces, quisimos acá traer algunas preguntas que se realizan para evaluar el PROMIS de fatiga. Pues esto usualmente pues se hace conocimiento trimestral en la consulta de los pacientes con esclerosis y ha ayudado muchísimo con respecto al seguimiento, a los cambios y a la progresión de las intervenciones en su enfermedad. Para finalizar las pruebas funcionales tenemos esta que es el Functional Assessment para esclerosis múltiple, donde se evalúan 6 dominios utilizando 59 ítems. Los 6 dominios pues es movilidad, síntomas, el estado emocional del paciente, cómo está con respecto a la fatiga y la parte familiar y social. Esto en cada ítem da una puntuación de 0 a 4 y a mayor puntuación refleja mejor funcionamiento. Han mencionado pues que hacer un seguimiento trimestral es significativo para evaluar pues los cambios con respecto a esta escala. Y ya para finalizar, quisimos traer algunos aspectos generales con respecto al electrodiagnóstico en los pacientes con esclerosis múltiple. Se ha descrito la utilidad de los potenciales, tanto somatosensoriales como los potenciales miogénicos vestibulares. Adicional a eso, se ha evaluado la utilidad también de los potenciales evocados visuales con patrón reverso. Y encontramos algunos estudios que también correlacionan el papel de los potenciales evocados auditivos, como usualmente los conocemos. Entonces, para empezar, los potenciales evocados visuales que utilizamos en estos pacientes, pues son el patrón reverso, ya que el potencial evocado realizado con flash es mucho menos sensible a los efectos de las lesiones desmielinizantes en los pacientes con esclerosis múltiple. Básicamente, pues es la técnica estándar que conocemos, que se ubica al paciente a 85 centímetros del tablero, los cuadrados blancos y negros se van invirtiendo a una frecuencia de 2 Hz, y pues vamos evaluando la reproducibilidad y la latencia de la onda P100. Con respecto a las modificaciones que se encuentran en los potenciales visuales, tenemos acá un ejemplo de cómo se verían pues la P100 con respecto a la latencia y la amplitud en un paciente pues sin ningún compromiso. Y en la parte derecha vemos pues cómo se verían los potenciales evocados visuales con patrón reverso en un paciente con neuritis óptica. Entonces, el compromiso está en el ojo derecho, donde vemos pues una latencia incrementada y una amplitud reducida. Con respecto a los valores de la latencia, pues bastantes, digamos, posiciones con respecto a eso, pero de manera general encontramos que coinciden en que si el valor límite de latencia es mayor a 136 milisegundos, se considera anormal, obviamente comparado pues con el ojo contralateral. Quisimos traer este estudio publicado este año, donde correlacionan la discapacidad temprana en los pacientes con esclerosis múltiple que aún caminan, o sea, de un puntaje EDSS por debajo de 6, con los hallazgos en los potenciales visuales y su correlación con un estudio que se realiza en oftalmología, que es la tomografía de coherencia óptica o el OCT. En este estudio, fue un estudio de casos y controles realizado durante un año, donde evaluaron 44 pacientes con esclerosis múltiple con 14 controles. La forma de esclerosis múltiple que pues tenían los pacientes eran la remitente recurrente, o sea, la más frecuente, y dividieron a los pacientes según la escala EDSS. Lo que hicieron fue medir la latencia de la P100, la amplitud, y esto correlacionarlo con los cambios en esa tomografía de coherencia óptica que utiliza oftalmología. Entonces encontraron que esa medición de la latencia de P100, que era prolongada en los pacientes con respecto a los controles, se correlacionaba con el grosor de algunas capas
se miden en la tomografía, en este caso puntual, los ingenieros midieron el grosor de la capa de fibras nerviosas internas y el grosor de la capa de células ganglionares. Entonces había una reducción de 80 micras, esas dos capas que se relacionaban con el deterioro y los cambios potenciales visuales de patrón reverso. Y esto era superior en un paciente con una EDSS de 2 o más. Esta otra foto la quisimos traer, pues también esto es una retina normal, la que ven de colores, y esto es una retina de un paciente con esclerosis múltiple. Si ven las dos primeras capas que hacen parte de la capa de células nerviosas y las células ganglionares, van a ver hematopatías, y, pues está correlación los hallazgos en potenciales visuales como en reverso. Con respecto a los potenciales somatosensoriales, se ha encontrado pues que también la respuesta de los potenciales somatosensoriales, sobre todo en miembros inferiores, se encuentra reducida tanto en amplitud y pues la latencia se puede prolongar. Adicional a eso también mencionan en la literatura la utilidad de algunos potenciales que los denominan vestibulares miogénicos, eh, que pues también pueden apoyar en el diagnóstico. Aquí en esta imagen lo trae el paciente con esclerosis múltiple. Entonces la izquierda pues, es un trazado normal. Aquí hacen registro en la corteza sensitiva. em, Esto pues es de miembros superiores. Entonces hacen registro en la corteza sensitiva, en C2, en C7 y en plejo braquial. Y pues vemos como en C2, en C7 y en la corteza sensitiva pues no hay reproducibilidad de la onda. Sumado a lo que previamente mencionamos, encontramos este artículo donde nos invitan a evaluar si algunos hallazgos electrofisiológicos se pueden relacionar con la predicción de caídas en pacientes con esclerosis múltiple. Lo que hacen en este artículo es evaluar en 113 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple si alguna de las evaluaciones electrofisiológicas está correlacionada como predictor de caídas, y pues encuentran que el hallazgo de un compromiso en la onda P37 en los potenciales evocados datos sensoriales de miembros inferiores tiene una relación estadística como predictor de caídas. Con respecto a los potenciales auditivos, con respecto a los potenciales auditivos, se ha encontrado una prolongación de la onda 3 y 5, correlacionándolo pues, una correlación tan alta. Encontramos una R de 0 si en pacientes con mayor compromiso, con una forma de severidad como la primaria progresiva o la secundaria progresiva, pues esta correlación es mayor. Con respecto a otro test importante, pues encontramos la utilidad del reflejo trigémino facial con respecto a la correlación si el paciente tiene un mayor EDSS o una mayor duración de la enfermedad, o si hay o no lesiones en tallo cerebral. Entonces se encontró diferencias estadísticamente significativas con prolongación de la respuesta R1, R2 y R2 contralateral si el EDSS era superior a 3,5, si la duración de la enfermedad era superior a 3 años y si se encontraban pues lesiones en tallo cerebral, porque pues recordamos que este estudio evalúa pues son dos pares que están pues en mesencéfalo, y pues las vías están relacionadas con la localización de las lesiones. Adicional a eso, en este estudio también encontraron pues una prolongación pues con respecto a los controles sanos en ambos lados, correlacionándolo con los datos que habíamos dado previamente. Si el EDSS era mayor a 3,5, si había duración de la enfermedad superior a 3 años o si la lesión comprometía tallo cerebral. Y ya para terminar, nos pareció curioso este estudio que encontramos publicado en el año anterior, donde le dan un papel a la ecografía, a la ultrasonografía con la evaluación del grosor del diafragma en pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue evaluar 45 pacientes
con esclerosis múltiple y lo compararon con 36 sujetos sanos. Ellos lo que hicieron fue evaluar el grosor del diafragma al final de la expiración, al final de la inspiración, el cambio de nivel, que es esa diferencia entre inspiración y expiración, y como el radio de grosor, que era una correlación entre ese cambio de nivel con el grosor al final de la expiración. Eh, Consideraron unos hallazgos estadísticamente significativos con las modificaciones o los cambios en las medidas, en ese cambio de nivel, que es esa variación entre la medida al final de la expiración y al inicio de la inspiración, y ese ratio de grosor que pues tiene correlación con esta medida. Entonces aquí tenemos pues otra utilidad importante de la ultrasonografía. Quisimos pues traerles esta última imagen donde en esta página podemos evaluar y podemos encontrar diversas pruebas funcionales adicionales que pues no quisimos traer el día de hoy a la revisión porque se hacía mucho más larga de lo que ya fue. Entonces los invitamos pues a visitarla si tienen alguna duda o quieren conocer más acerca de lo que podemos evaluar en estos pacientes. Muchísimas gracias.